Pero muy buenos días, hermanos. Damos la gloria al Señor en este día tan especial en que los hermanos nos reunimos en coinonía para alabar, para adorar a nuestro Dios. Hoy es un día de fiesta para el pueblo de Dios, porque podemos compartir juntos la enseñanza que Dios ha puesto en el corazón de todos los predicadores para que recibamos esa gracia en nuestros corazones. Damos también gracias a todos los hermanos presentes y que la gloria del Señor se manifieste en todos ustedes y en sus hogares. Hoy vamos a desarrollar un tema que lleva por título: Cuando lleguen los desafíos, no te rindas. Lo encontramos en el texto bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 12 al 18. En nuestro diario andar, o sea, todos los días de nuestra vida, vamos a encontrar desafíos en los que no sabemos qué hacer ni cómo manejarlo en cada uno de ellos, cómo actuar. Pero los desafíos, hermanos, traen un propósito específico en nuestra vida, y es fortalecernos a nosotros en el área espiritual. Cada vez que hay un desafío, hay un acercamiento a Dios. Cuando nosotros tenemos desafíos, nosotros buscamos la presencia de Dios para que Dios nos ayude a resolver las circunstancias por las cuales nos encontramos. Son oportunidades en nuestra vida también para alcanzar la victoria en cada proceso que nosotros tengamos que trabajar en nuestra vida personal, familiar, laboral, no sé cuál sea el proceso en tu vida. Sin embargo, muchos de nosotros no alcanzamos esa victoria porque tenemos miedo, nos acobardamos frente a los desafíos, porque no encontramos la manera de resolver ese desafío. Pero hoy vamos a aprender a través de Eliseo cómo se resuelven los desafíos de nuestra vida, cómo podemos enfrentarlos sin tener ningún temor, porque somos llamados a no ser cobardes, sino que a ser fuertes y firmes con el Señor. Y más porque contamos con el respaldo de Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. Lamentablemente, la humanidad está metida en el conformismo. Me da igual, ya no lo pude resolver, ya no tengo que me tienda la mano, ya no tengo que me dé una palabra de aliento para yo poder salir de este proceso tan grande por el cual estoy viviendo. Y nos pasamos la vida encerrados, llorando, quejándonos, señalando al Señor, porque el Señor nos metió su mano en el proceso. Pero yo te digo una cosa: Dios es un caballero. Dios no va a meter la mano en el proceso, sino dice: te entrego todo mi problema, te entrego mis circunstancias, Señor. Mira el conflicto tan grande que estoy viviendo y yo no lo he podido resolver. Pero tengo la perfecta seguridad que yo, si pongo mi problema en las manos de Dios, yo voy a encontrar la solución correcta para lo que yo estoy viviendo en este día. Entonces yo tengo que resistir. Nosotros estamos llamados a resistir, porque Dios nos ha dicho que somos fuertes y que somos valientes y que tenemos que enfrentar el desafío como venga. No hay desafío mayor que Dios. No hay problema que Dios no pueda resolver. Entonces, ¿quién dijo miedo? El miedo no puede estar en los hijos de Dios, porque el miedo es cobardía muchas veces, hermano, o la mayoría de las veces. Por eso tenemos que cuidarnos, nosotros estar ahí encerraditos porque tengo miedo, porque me van a ver, porque me van a llamar, porque me van a tocar. No importa lo que pase, usted enfrenta el desafío de la mano de Dios, que Dios le va a ayudar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tomar la actitud correcta para yo poder enfrentar las circunstancias. Para mí, ¿cuál es la actitud correcta? Para mí es ir primero a mi lugar donde yo me encuentro con Dios, hablar con Dios, ponerle mi proceso a Dios, como lo hizo Eliseo, con una tremenda lección de vida. Josafat también lo hizo. Entonces, cuando somos personas de oración, Dios nos va a responder en el proceso, porque descansamos en Él. Y cuando la vida nos presenta estas circunstancias, simplemente con humildad llegamos a la presencia del Señor. Dice aquí la Escritura que cuando vemos la vida de Eliseo, si usted se pone a estudiar el trasfondo de la vida de Eliseo, se va a encontrar que tuvo un sinnúmero de desafíos, como los tuvo también David, como los tuvo Josafat. Todos fueron hombres llenos de Dios y llenos de desafíos, y en todos esos desafíos Dios les dio la victoria.
¿Por qué? Porque también eran hombres de oración. Entonces, ¿qué hacía Dios? Le daba instrucciones al profeta para que el profeta pudiera guiar al pueblo conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un mensaje especial con sus profetas para hablarle al pueblo de Dios. Amén. Hoy vamos a desarrollar 3 puntos que van a ser muy importantes para nosotros en nuestro desarrollo espiritual. Que dice primero, cuando lleguen los desafíos, no te rindas, porque no estás solo ni sola. Según de Reyes 6, versículo del 12 al 13. Y uno de sus siervos dijo, 12. no rey, señor mío, sino que Eliseo el profeta que está en Israel le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo, id y ved dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo, he aquí está en Dotán. Mira, el rey de Arán, el rey que es el mismo rey de Siria, dice aquí la palabra que este varón estaba pero bien molesto, bien bravo, porque él creía que había alguien de su ejército que estaba de acuerdo con el rey de Israel, porque todo lo que él hacía en lo oculto ya lo sabía el rey de Israel. Pero ¿cómo? ¿Quién es el que me está traicionando? ¿Quién es el que se está saliendo de mi fila para ir a soplar al rey de Israel? Pero yo le digo una cosa, cuando hay un profeta en la iglesia, en tu casa, donde tú quieras que vaya, siempre hay revelación de parte de Dios. Porque Dios envía a través de sus profetas el mensaje que Él quiere escuchar. Él decía, no puede ser, con la mano en la cabeza, hay alguien que me está engañando. Hay alguien que me está traicionando aquí dentro de mi gente. Averígüeme quién es el que me está traicionando. Porque siempre pensamos que es en los nuestros que nos están traicionando. Pero resulta que aquí no era ninguna traición. Era el poder de Dios en la vida de su siervo Eliseo. Miren lo que dice 2 de Reyes 6, versículos 9 y 10. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo, guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo, él se cuidó de ir allí, y esto no 1 ni 2 veces. Vea, hermano, mire que aquí está claramente. Aquí el varón de Dios estaba dirigido por Dios a través de su Espíritu Santo. El varón de Dios estaba recibiendo el mensaje y él le decía al rey de Israel, no pases por ahí. No puedes pasar por ahí porque ahí te está esperando el ejército sirio. Y el ejército de Sirio, tú sabes que es un ejército poderoso y siempre ha estado con ese frote contra el pueblo de Israel y está buscando de la manera que sea acabar con el pueblo de Israel. Entonces, hermano, si se da cuenta usted que Dios iba a usar a sus varones así una y otra vez para avisarle al rey de Israel que tuviera mucho cuidado. Hermano, cuando un profeta le hable a usted, escuche la palabra que Dios le está dando, porque esa palabra que Dios le está dando es una revelación que viene de parte de Dios para su vida. Hermano, cuando Dios nos habla, estemos atentos a escuchar, pero también a realizar la palabra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Sabes? Llega el siervo y le dice, vea, usted no se ha dado cuenta, pero hay un profeta de Dios en Israel que lo que usted habla en la habitación, ahí escondido, Dios se lo revela a él y él se lo revela al rey. Mire usted la cadena aquí. El rey habla en su aposento, allá en su palacio. Dios le habla acá en la habitación también a Eliseo y le dice lo que el rey está planeando para venir en contra de Israel. ¿Qué hace? Dios se lo revela a Eliseo y Eliseo va donde el rey y le dice, está pasando esto y esto y esto y esto. Por eso a veces usted dice, bueno, ¿pero quién es el chismoso que te contó? No hay ningún chismoso, hermano. Es el Espíritu Santo de Dios que revela el mensaje que Dios quiere que usted y yo recibimos. Por eso vale la pena buscar la unción del Señor. Por eso vale la pena buscar presencia del Señor. Porque Dios nos va a usar a nosotros para bendecir a otros con el mensaje que Dios pone en nuestra boca para comunicarlo. ¿Por qué le voy a decir algo? Porque Dios siempre va a respaldar a sus profetas.
Dios siempre va a respaldar a todo aquel que decide caminar bajo la cobertura del Señor. Entonces el desafío estaba entre Eliseo y el rey de Siria. Ahora el rey de Siria ya sabía que era Eliseo, ya sabía que él, y él hace más adelante algo que vemos nosotros cómo el enemigo maquina las cosas para acabar con los hijos del Señor. En otras palabras, Dios no hace nada sin antes comunicárselo a sus profetas para que lleven el mensaje que Él quiere que se entregue. ¿Por qué? Porque los profetas son mensajeros de Dios. Los profetas solo hablamos lo que Dios quiere que le digo algo. Si a usted le dieron una profecía, hasta el sol de hoy no se ha cumplido, primero mire si usted está trabajando en todo lo que Dios ha dicho. Y segundo, mire si es de Dios o no es de Dios el profeta que le dio la revelación. Ahora, nosotros los profetas somos voceros del Señor. Simplemente tenemos que revelar lo que Dios dice que tenemos que revelar. Así de sencillo. Ni quitándole ni poniéndole, tal cual lo que Dios dice. Pero hay momentos en que Él experimentó situaciones que Él no pudo saber en el momento que era lo que estaba pasando. Estoy hablando de Eliseo. Pero mira lo que dice Amós, capítulo 3, versículo 7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. No hace nada sin revelar los secretos a los siervos de los profetas. Siempre hay un profeta que recibe la revelación de Dios. Siempre va a haber. Siempre Dios se va a comunicar con el profeta para recibir revelación. Pero en 2 Reyes 4:27, cuando llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para quitarle. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Hay cosas que el Señor no le revela a sus profetas. Léelo en esta versión. En la versión de esta dice: cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios se asió de sus pies y Giezi se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, porque su alma está angustiada y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Entonces hay cosas que Dios no le revela a los profetas. También hay cosas que Dios se queda calladito. Él le iba a usar para ayudar a esta mujer, pero en ese momento Dios no quiso saber, no quiso que él supiera lo que ella estaba viviendo en su casa, en su hogar, sino que se diera cuenta primero que su corazón estaba en amargura, que tratara de ayudarla en ese proceso, de hablar con ella, de aconsejarla, de ayudarla para salir adelante en el proceso. Por eso hay veces que Dios no nos revela nada, sino que uno está en consejería, hablando con la persona, enseñando a la persona hasta que Dios revela realmente cuál es el proceso por el cual está pasando. La omnisciencia de Dios es lo más grande que nosotros podemos vivir aquí en la tierra, y es que muestra que Dios conoce todos los planes que tú tengas, hermano, todos los secretos que tú hagas, todo lo que hables en secreto en tus habitaciones, Dios lo sabe. Mira lo que dice Lucas 12, versículos 2 y 3. Y nada haya encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Pero fíjate tú que me demuestra esto, que Dios, todo lo que el rey Asiria quería contra el pueblo de Israel, Dios ya lo conocía perfectamente, lo dice aquí. Y esto que demuestra la capacidad que tiene Dios para conocer todo lo que tú haces en oculto, todo lo que tú te escondes para hacerlo, Dios lo sabe perfectamente. Y revelar también, la capacidad que tiene para revelar lo que tú haces en lo oculto. O sea, Dios conoce, pero también tiene la capacidad para revelar lo que tú haces a escondidas. Y todo lo que tú haces en lo oculto va a salir a la luz. Dios no se va a quedar con nada, porque Dios tiene un objetivo y un propósito de nuestra vida, que es seguir adelante, levantarnos en cada proceso de nuestra vida. Y lo que ha hablado al oído en tu habitación, también Dios lo sabe. Así que dejemos de secretico, porque Dios, todo lo que tú hables en secreto a una persona al oído, también Dios lo conoce, y también Dios lo revela un día a la luz de las plazas. Entonces, Él hace énfasis en esta parte,
de que la verdad siempre va a salir a la luz. Usted no se da cuenta de que cuando alguien maquina maldad y hace y mata y todo, llega un día en que se descubre todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque esta palabra se cumple. Esta palabra es real. Por eso no hagas maldad en lo oculto. No hagas nada en lo oculto, porque Dios un día lo va a sacar a la luz. Y dice a la luz de las plazas. O sea que todo el mundo va a saber lo que tú hiciste. Allá escondida, allá en secreto. Así que eso es bíblico y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Además dice aquí la palabra que nada queda oculto para siempre. Nada. Algún día lo que tú hiciste, todo el mundo lo va a hacer. Todo el mundo. Lo que dice o haces en secreto será revelado públicamente. Que nos quede claro en esta mañana eso. Mejor nos portamos bien, hablamos bonito, porque lo que hablemos allá, donde se escondía allá en la habitación, Dios lo va a revelar, porque toda verdad sale públicamente. Entonces la ley de Siria, ¿qué decide? Voy a cambiar, voy a hacer esto, porque si logro acabar con Eliseo, entonces me va a ser fácil acabar con el rey y con el pueblo. Miren la maquinación. El malo siempre está maquinando para hacer maldad. Los buenos tenemos que levantarnos en favor de las cosas de Dios para que la maldad no esté por encima de la bondad de Dios. Entonces, las maquinaciones del enemigo, como yo te decía ahorita, contra los hijos del Señor, le va mal. ¿Sabe por qué? Porque Dios también ama a su pueblo y lo tiene guardado y lo tiene cuidado para que el enemigo no se salga con la suya. Por eso nosotros debemos darle gracias a Dios, porque somos esos hijos de Dios en este tiempo y Él nos está cuidando y nos está guardando de que el enemigo se levante para hacernos daño en cada proceso de nuestra vida. En este inminente peligro que tenía aquí Eliseo, él pudo ver que no estaba solo. Él pudo ver y sentir la presencia de Dios en su vida y saber que Dios está conmigo. En cada proceso de mi vida, Dios está conmigo. ¿Qué estaba diciendo Eliseo? Yo voy a la segura, porque yo sé que mi Dios está conmigo. Dios me está respaldando, Dios me está guardando y Dios me va a levantar en el proceso que hay contra mi vida. Yo te digo algo, si tienes un proceso en contra de tu vida, párate firme. Porque si eres un verdadero hijo de Dios, Dios va a pelear por ti. Ahí lo vamos a ver en un punto más adelante, lo que Dios hace por sus hijos. Así como nosotros humanamente defendemos a nuestros hijos, Dios en lo espiritual los defiende y con poder, porque nosotros no tenemos el poder que tiene Dios, pero nos va a defender con todo el poder y la autoridad en cada proceso de nuestra vida, porque la protección de Dios, así como estaba rodeando al profeta en ese momento, también nos rodea a nosotros en este día. Por eso es que Dios nos guarda por todos. Entonces, ¿qué destaca este proceso del rey de Asiria con Eliseo? Destaca la importancia de tener fe. Tenía tanta fe Eliseo de que Dios lo iba a sacar del proceso, que Dios cumplió la oración de Eliseo. Por eso es importante que usted y yo, si creamos realmente que Dios está en el proceso. Hermana, que yo no estoy viendo nada. ¿Y eso qué importa que tú no estés viendo nada? Dios sí está viendo todo. Y Dios está moviendo las fichas a favor tuyo. Dios está haciendo, trabaja en silencio, Él no molesta a nadie. Y cuando tú vas a ver, ya tienes todo resuelto, porque Dios, así como lo está haciendo con Eliseo, también lo hace contigo y conmigo en este tiempo. En los momentos de dificultad, en los momentos de peligro, es cuando más debemos estar tranquilitas. ¿Sabe qué? Y tener fe y afirmarnos en el Señor. El rey de Siria no reconocía la mano de Dios. Por eso el que no reconoce la mano de Dios no le puede ir bien nunca. Nunca. Porque la mano de Dios es poderosa y por eso los que no la reconocen, ¿a dónde va? A la conspiración, a la violencia. A hacer todo lo contrario al amor y a la bondad de Dios en la vida de los demás. Mire usted una persona así para que vea que siempre está incitando a la violencia. Siempre está incitando a la maldad porque no está la mano de Dios con él. Ni él se agarra de la mano de Dios para salir del proceso en que se encuentra. Entonces, hermanos, yo te digo algo. Mientras Eliseo confiaba en la protección divina, dice aquí, y utiliza la sabiduría que Dios le da, porque tú tienes que utilizar la sabiduría que Dios te da también.
para poder manejar en el conflicto. Él sabía que solamente él dependía de Dios, él no dependía más de nadie. De hecho, que el ejército de Siria tenía las mejores armas sofisticadas de la época, pero los israelitas no las tenían. Pero lo que no tenía Siria lo tenía Israel, que era el poder de Dios. Él era el abogado de Israel, el padre de Israel, y él siempre estaba salvaguardando la vida de los israelitas. ¿Sabe? Él nunca se rindió en el proceso, él sabía, iba adelante porque él sabía que hasta el final Dios estaría con ellos. Yo te digo en esta mañana, no te rindas en el desafío que estás pasando, porque hasta el final del proceso Dios te va a acompañar, Dios te va a ayudar. Entonces, yo le digo algo, inesperadamente suceden desafíos en nuestra vida, ¿sí o no? Claro que sí. No lo estábamos esperando, pero llegaron a la puerta de nuestra casa, tocaron y entraron a nuestra casa. Desafíos que a veces no hemos sabido cómo resolverlo. Pero cuando pedimos la dirección de Dios, Dios nos abre la puerta, el camino para poder resolver esos desafíos que están en nuestra vida. Pero yo te digo una cosa, esos desafíos llegan para angustiarnos, para desestabilizarnos, para que empecemos a renegar de Dios, para que nos apartemos de la presencia de Dios. El desafío tiene un propósito, y ¿sabes qué es? Afirmarte en el camino de Dios. Y todo lo que tú veas en el desafío, todo te va a ayudar para bien. Usted va a decir más adelante, bueno, de verdad, me viene este proceso, pero qué grande es Dios. Yo no esperaba que esto me saliera por aquí, yo estaba esperando por allá, pero Dios lo hizo por acá, porque acá era la mejor manera para nosotros poder recibir la victoria en el proceso que estábamos llevando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el rey? Venía por la vida del profeta. Ay de aquel que se meta con uno de mis hijitos, dice la Escritura. Los ay de Dios son juicios. Ay de aquel que se meta con uno de mis ungidos. Ese es otro juicio. Usted no se meta con los siervos de Dios. Usted no se meta con los líderes de Dios. Usted no se meta con los pastores ni con los sacerdotes de Dios. Porque hay un ay. Y ese ay es juicio de Dios. De pronto ahora te rías, pero más adelante te vas a dar cuenta cuál va a ser tu final. Porque Dios va a defender siempre a sus hijos, sobre todo a sus profetas, como dice la Escritura, que lo acabamos de leer. Y por eso dice la Escritura, como se lo dijo a José, nadie te podrá hacer frente. En todo lo que emprendas de la mano de Dios, nadie te podrá hacer frente, porque Dios va a estar contigo en ese proceso. Hechos 18:10. Mira lo que dice. Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Imagínate, le dijo, nadie te va a atacar, porque yo estoy contigo. Además, mira, tengo una cantidad de gente que está alrededor tuyo, que son mi pueblo. O sea, nosotros todos tenemos el respaldo del mismo pueblo. También lo está diciendo el Señor aquí en la Escritura que acabamos de leer, hermano. Dice que llegan los problemas legales, los problemas que el esposo no está con la esposa, ni la esposa con el esposo, porque son contraproducentes. El uno no quiere ser cristiano y el otro sí quiere ser cristiano. Y un pleito, una contienda, el hijo enfermo, la hija se fue de la casa. Empiezan a llegar, hermano, todos esos procesos en nuestra vida, todos esos desafíos a nuestra vida, ¿sabes? Porque no entendemos el diseño de Dios muchas veces, porque no entendemos que Dios lo está diciendo es que mira para el cielo, que de allá viene la respuesta, de allá viene la victoria, pero no en nuestra razón. Queremos solucionarlo todo y no lo vamos a poder solucionar. La mano de Dios tiene que estar en el proceso de nuestra vida por siempre, hermano. Y entonces, ¿qué pasa con estos procesos? Como no confías en Dios, como no esperas el respaldo de Dios, vas a tropezar y vas a caer. Y qué terrible es caer, hermano. Pero si te levantas nuevamente, Dios te va a tender la mano. Por eso yo te digo en esta mañana, en estos procesos que estás viviendo, no te rindas, porque Dios está contigo y Dios sí te quiere ayudar. El que tiene que buscar la ayuda de Dios eres tú. Dios está dispuesto a ayudarte en todo momento, porque tú no estás solo. Y que te quede grabado en tu corazón que Dios siempre está contigo, si tú le das esa oportunidad. Segundo, cuando lleguen los desafíos a tu vida, no te dejes intimidar. Vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 14 y 15. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad.
Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, y aquí con un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad, y su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Fíjate que hay momentos en nuestra vida cuando vemos que los desafíos se vuelven bien grandes y bien fuertes, y uno dice: ay, Dios mío, ¿qué puedo hacer yo ante este proceso? Pero yo te digo en esta mañana, no te dejes intimidar, porque el enemigo es astuto y siempre trata de intimidarnos para que dejemos de confiar en Dios y creamos que en nuestra propia fuerza podemos solucionar el problema. No, hermano, claro que yo necesito de mi fuerza más la unción que Dios derrama para poder resolver un problema. Pero el que hace la mayor parte del desarrollo de tu crisis, de tu problema, se llama Dios. Tu Dios es más grande, hermano, que todos los desafíos que se te puedan presentar en la vida. Él es más grande y más poderoso para defender el proceso por el que tú y yo estamos pasando. Dotán era la ciudad donde estaba Eliseo. Y dice que Eliseo estaba durmiendo tranquilamente, reposado tranquilamente, y no porque no ignorara el proceso, él sabía lo que iba a pasar, pero él estaba descansando. ¿Sabes por qué? Porque él reposaba apaciblemente, porque sabía que Dios estaba en su trono, y cuando Dios está en su trono, estaba mirando hacia abajo a cada uno de sus hijos para darle una respuesta en el proceso. Por eso Hebreos 4:16, mira lo que dice: Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Dónde recibimos misericordia y hallamos gracia oportuna en el proceso? Cuando Dios está sentado en el trono. Por eso yo tengo que ir confiadamente al trono de Dios, a exponerle mi causa, a ponerle mi proceso a Dios, a ponerle mis desafíos a Dios, para que Dios pueda extenderme la mano y ayudarme en cada uno de esos desafíos. Hermano, no es fácil estar en un desafío, no es fácil. Yo creo que todos hemos pasado por desafíos, algunos más fuertes que otros, pero eso trata de entorpecer nuestro sistema emocional, nuestro sistema nuestro sistema de los nervios, del susto, del miedo, de todo. Nos desestabiliza emocionalmente. Y hermano, tenemos que poner nuestros ojos en Dios para que Él nos pueda ayudar en ese proceso. Cuando el siervo de Eliseo vio, oiga bien, yo digo vio, porque él no vio con los ojos espirituales, él vio con los ojos de la carne. Son dos visiones que tenemos nosotros los hijos de Dios, una espiritual y otra natural. Cuando vio a la gente de a caballo, cuando vio los carros, cuando vio que la ciudad estaba rodeada totalmente, no había ni un campito, siempre estaba lleno de un soldado, naturalmente se llenó de miedo. Cualquiera se hubiera podido llenar de miedo, hermano, pero él sabía, hermano, que muy pocas posibilidades tendrían ellos para escapar, porque estaban rodeados, no había por dónde. Tampoco sabía, decía él, bueno, tampoco podremos sobrevivir frente a esta situación de este ejército que está alrededor de nosotros tocando nuestra vida. Pero yo le digo algo, aunque usted se encuentre en una situación como Eliseo hoy, no te dejes intimidar. Que venga el uno a tocar tu puerta, a reclamarte algo, que venga el otro, abre la puerta y háblales en el nombre de Jesús, que Dios te va a apoyar. No te intimides. Ahí va a llegar un momento en que usted va a decir, como iglesia aquí: ay, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Mira lo que está pasando en este momento, ¿cómo lo vamos a resolver? No somos nosotros, sino usted y yo. La gente no está con nosotros. ¿Usted cree que la gente va a venir y nos va a defender a nosotros? La gente va a salir corriendo y se va. Ese era el miedo que tenía él, que no tenía respaldo de parte de nadie, porque él se fijó fue en lo natural. Pero Eliseo le da una gran lección de vida, que es lo que tú y yo debemos aprender en este momento. ¿Sabe qué hizo aquí Eliseo? Algo muy bonito: apaciguar a su empleado, a su sirviente. Hey, tranquilo, mi hijo, tranquilo, ¿por qué te vas a ofuscar? Vamos a ver qué podemos hacer en este momento. Pero cuando él está apaciguándolo, no puede, porque él vuelve y le está gritando: ay, Señor mío, se nos acabó el mundo. Ya no hay dónde, ya no hay por dónde. Ya no podemos salir de aquí. Lo único que nos queda es la muerte.
Entonces, ¿qué hace Eliseo? Calladito se queda. No te dejes intimidar frente a los desafíos que se te presenten. No te dejes, hermano. Mira cómo estaba. Jesse estaba conmocionado, estaba asustado, estaba reventando, ya estaba arremetiendo contra el profeta Eliseo, porque estaban encerrados, porque ya él lo que veía era muerte, él no veía vida ahí, él no veía victoria. Cuando tú y yo nos encerramos, nunca vamos a ver la victoria de Dios. Nunca vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida. Por eso mis ojos tienen que estar puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tenía este siervo que no tenía fe? Caminando con un profeta, viendo los milagros del profeta y no tenía fe. Mire usted, hay gente que viene a la iglesia y no tiene fe. Frente a cualquier problema se quiere morir, quiere desaparecer. ¿A dónde cojo yo? ¿A dónde me iré? Hermano, te tienes que ir al cielo, a la presencia de Dios, a orar a Dios, levantar los ojos, hermano. Porque de allá viene la respuesta, de allá viene la victoria. No es de otro lado, mi hermano, no se atemorice. Cuando lleguen los desafíos, ¿por qué te vas a atemorizar? Te cerraron una puerta, Dios te va a abrir otra. Sino que tengo que estar en calma, creyéndole a Dios, teniendo fe, confiándole a Dios para que el milagro llegue a mi vida. Cuando yo creo que, ay, no, es que no me miraron bien, que no me hicieron bien, que mira, que me engañaron. Hermano, no. Dios permite todas esas cosas para bien, para que usted se dé cuenta que en todo lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. A nosotros nadie nos regala nada, hermano. Así que yo le digo, todo estaba sitiado, no había por dónde. Entonces empiezan a llegar las noticias adversas. Todo el mundo hablando. Porque ahí sí aparece todo el mundo, hermano. Las malas noticias, las palabras amenazantes a tu vida. Te voy a matar, te voy a hacer. Hermana, nunca permita que el enemigo lo intimide. Nunca, hermano, nunca. Nunca deje que su seguridad baje los brazos. Su seguridad tiene que estar firme. ¿Y cuándo está mi seguridad más firme? Cuando mis brazos están levantados al Señor. Quiere decir, estoy buscando la victoria de Dios. Porque tu victoria y la mía viene solamente de parte del Señor. Entonces nunca le dé pase al enemigo para que lo intimide. Usted levántese en fe. Eliseo, sin duda, yo estoy clara que Eliseo conocía el Salmo 27, el versículo 3 y el versículo 14. En ese momento, por eso se mantuvo firme. Mira lo que dice. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Hermano, aunque un ejército acampe contra mí, que dijo él, no temerá mi corazón. Sigo firme, sigo confiado, porque ese ejército no es más poderoso que el Dios que yo tengo. Entonces yo sigo firme y confiado en mi corazón de que Dios tiene algo maravilloso para mí. Y sigue diciendo, aunque contra mí se levante guerra, que dice, yo estaré confiada. No me importa quién sea el ejército, ni de dónde venga el ejército. A mí me importa el Dios que yo tengo, que Él sí sabe que es lo que yo necesito y Él sí sabe defendernos en los procesos delicados de nuestra vida. Hermano, cuando Dios nos habla a nosotros tenemos que estar tranquilos. Por eso aquí dice, aguarda a Jehová. No te desesperes. ¿Qué dice aguardar? Espera en Dios, tranquilo. Señor, aquí está mi proceso. Señor, aquí está mi proceso. Ayúdame, Señor, necesito salir adelante. Pero, dice algo, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este proceso? Esforzarme. Y tengo que aprender a esperar y a confiar en Dios. Hay una tarea que tenemos que hacer y es esta, para que Dios pueda responder el proceso. Y esto lo sabía claramente Eliseo. Por eso él estaba tranquilo, hermano, de todo lo que estaba viviendo en ese momento. Le digo algo, hermano. No le tenga miedo a nada de lo que venga a su vida. Usted siga marchando tranquilo. En la vida vamos a tener percances,
muchos percances, muchos problemas, pero yo le digo en esta mañana, hermano, ¿lo hará solo o lo hará de la mano del Señor? Eso depende de usted. Yo lo haré siempre de la mano del Señor, porque ahí nos va bien bonito. Porque Eliseo sabe una cosa, me enseñó algo, tenía la certeza de que aún pasando por las peores situaciones de su vida, aún en la muerte, porque ellos estaban rodeados y los iban a matar, aún en la muerte, su fe y su confianza en Dios nunca falló. Siempre le creyó a Dios. En tiempo de prueba, tu fe tiene que fortalecerte. En tiempo de prueba, hermano, tienes que mantenerte firme, porque le digo algo, ¿quién dijo que siempre vamos a estar en la cima de la montaña porque seamos cristianos? No, vamos a subir y muchas veces nos va a tocar bajar y volver a subir, hermano. Pero la misma fuerza con que subimos la primera vez y bajamos rapidito, con esa misma fuerza tenemos que volver a subir a la cima de la montaña, a atravesar los diferentes desafíos sin dejarnos de intimidar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sencillo, lo que tú hablas. Nomás habla del problema, que me robaron, que me quitaron, que la señora me empujó, que la otra me tiró de la puerta, que el otro me hizo, que el otro... Cuando dejamos de hablar toda esa basura, nosotros vamos a cambiar y a recibir la bendición de Dios. Mira, usted no va a pasar la prueba si no cambia su forma de hablar. Usted no va a pasar la prueba si no cambia su forma de pensar. Por eso le digo, tenga mucho cuidado, porque aquí dice la Escritura que en el gran momento de oscuridad, en gran momento de peligro o dificultad en tu vida, ten la seguridad de que Dios va a estar ahí para protegerte y para cuidarte. Y vamos a decirte algo, cree que Dios está contigo. Si tú crees, Dios se va a glorificar en tu vida. Y tercero, cuando lleguen los desafíos a tu vida, no tengas miedo, porque nada más y nada menos Dios peleará por ti y Dios peleará por mi vida. Vamos a 2 Reyes 6, 16 y 17. Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras tus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, ¿qué le dijo? Lo primero que le dijo, si no tengas miedo, tranquilo, mijo. Es que te olvidó quién está con nosotros. No, eso no se te puede olvidar nunca, hermano. Dice aquí la Escritura que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué te asustas? Y él le responde, mi Señor, ¿cómo vas a decirme eso? Tremendo ejército que está allá afuera, son de 10 o 20 veces más grandes que nosotros, con más fuerza, con más poder. ¿Qué están hablando de los ojos naturales? Todavía los ojos de Giesi no habían sido abiertos. Esto le parecía increíble a Eliseo, que él no podía ver lo que Eliseo estaba viendo. Y a uno le parece increíble eso. Entonces, ¿qué se limitó? A ver los caballos, a ver a los soldados, a ver que toda la ciudad estaba sitiada, pero no se dedicó a ver al Dios Todopoderoso, al Dios que podía levantarlos en ese momento, porque sus ojos estaban cerrados. Pregúntese, porque si sus ojos están cerrados, Dios nos envía que nos echemos colirio para que podamos ver lo espiritual, el colirio del cielo. Entonces, él le dio una razón a su siervo para que no tuviera miedo. Él le dio una razón a su siervo para que abriera los ojos espirituales. Pero en ese momento, ¿sabe? Eliseo no le dijo, ay Dios, te pido que cambies esta situación. Dios mío, mira qué difícil está. No podemos hacer nada. No, él no dijo eso. Yo quiero que tú le abras los ojos a mi siervo, para que mi siervo pueda ver lo que yo estoy viendo. Cuando él oró de esa manera a Dios le abrió los ojos al siervo. Porque cuando tú oras con fe, Dios va a dar respuesta a la oración que tú haces. ¿Sabes? Él le dijo, quiero que él vea la realidad, que él vea que tú has mandado a tu ejército, que es más grande que el ejército sirio, para defendernos. Y es cuando Dios le abre a los ojos. Pero él no lo persuadió, él no lo empujó, porque él era el que tenía que verlo, porque ya Eliseo lo estaba viendo. Él tenía que verlo por sí solo, no empujado ni obligado, sino que por sí solo él pudiera creer para poder abrir los ojos. Si usted no cree, sus ojos jamás van a ser abiertos por el Señor. Entonces, él oró para que Dios abriera los ojos espirituales, porque los naturales los tenía bien abiertos, los estaba viendo todo.
¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Que abra nuestros ojos espirituales. Mira, a veces Dios se quiere abrir los ojos por los mismos pastores, por los profetas, por los líderes, y nosotros muchas veces rechazamos eso. No queremos aprenderlo, pero en Crónicas 20, segunda Crónicas 20:20, mira lo que dice. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Entonces, confiad en sus profetas y ¿qué? Confiad. Estaremos seguros. Para eso Dios tiene profetas. Pero ojo, cuidado con los profetas, tenemos que tener mucho cuidado porque hay que pesar la profecía, como dice la Escritura. Ahí fue cuando los ojos fueron abiertos. Ahí fue cuando él pudo ver todo el ejército que estaba ahí. Pudo ver lo sobrenatural que él no lo veía. Solamente Eliseo. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban totalmente cerrados. Así cuando fueron por el camino de Maús, que Jesús encontró a dos y empezó a hablar con ellos. Y ellos no sabían que Jesús estaba alrededor de ellos, con ellos hablando. Ellos no sabían. Sino hasta el final, cuando Jesús les dijo que los sentó en la mesa, compartió el pan con ellos, ellos pudieron reconocer que era Jesús que había resucitado. A veces tenemos las cosas que Dios nos ha dado y no vemos lo que Dios nos ha dado. Pero cuando tú recibes la palabra, el corazón va a arder de un fuego espiritual bien grande y nos va a permitir que podamos abrir los ojos espirituales. Pero en segunda de Crónicas 20:15, Dios también nos habla. La fe, hermano, dice aquí, es la imaginación de cosas irreales. Es la comprensión de las cosas que no pueden ser demostradas por los sentidos. O sea, para ti son irreales y tampoco pueden ser demostradas por los sentidos, porque son espirituales, porque son sobrenaturales. Por eso mi fe tiene que ser profunda. Mi fe, cuando yo tengo una fe profunda, estas cosas que aparentemente parece que son imaginarias, que parece que son irreales, se hacen reales en nosotros gracias a la fe que ponemos en Dios, en las manos de Dios. ¿Sabes? Ellos en este momento eran los instrumentos militares más sofisticados y poderosos, pero aún así el poder de Dios derribó todas las cosas para sacar a su pueblo adelante. Amén. Segunda de Crónicas 20:15, ¿qué dice? Y dijo: Prestad atención toda Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así dice el Señor: no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Entonces Dios le estaba hablando también a Eliseo. Hey, Eliseo, oye, Jesse, ¿qué te pasa? La pelea, la guerra no es tuya, es mía. No importa lo que venga, lo que veas. Yo soy el que tengo el control de todo y yo te voy a dar la victoria. Por eso dice que Dios peleará todas las batallas por nosotros. Y te doy la noticia más grande: Dios nunca ha perdido una batalla. Así que tienes que seguir creyendo en el Señor. Y aquí en 2 Reyes 6:18, aquí hay algo muy importante. Lo que este hombre de oración y de oración constante. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces, ¿por qué conforme a la palabra de Eliseo? Porque Eliseo era un varón de Dios, porque Eliseo todo lo resolvía con la oración, porque Eliseo le creía a Dios, caminaba para Dios y hacía la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú ores, la oración va a tener respuesta, solamente de esta manera como lo hacía Eliseo. No podemos dudar que Dios lo hará todo y lo hará perfecto. Hermano, que en este día puedas tomar esta palabra y le puedas decir al Señor: gracias. Ábreme mis ojos espirituales para yo poder ver lo que tú me quieres enseñar y lo que tú me quieres mostrar a mí en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas bendiciones.